Hola chicos, ¿cómo están? Más o menos en 5 minutos arrancamos, así que nada.
Oli, buenas. Ahora en un minuto más o menos arrancamos y sí, se graba. Bueno, chicos, si quieren ya vamos arrancando, si te parece, Manu. Em, bueno, primero, nada, nos vamos a presentar. Yo soy Marti, él es Manu, quien les va a estar dando la clase. Bueno, nosotros somos de Proyecto Económicas, segunda fuerza en la facultad, una fuerza que se viene gestando desde el 2019. Y bueno, tenemos el objetivo de hacer de nuestra facultad una mejor. Y bueno, decidimos organizar este curso y el de Excel que fue el martes pasado, porque sentimos que a pesar de por ahí las reformas que se hicieron hace no mucho, eh, fueron un poco rápidas y no fueron con todo el apoyo de, o sea, de toda la comunidad educativa. Entonces, por ahí no fueron eh, tan, no sé si perfectas, pero no fueron tan adecuadas, entonces hay cosas que faltaron y bueno, en este mundo tecnológico en el que estamos, estas herramientas, Excel, Power BI, y ahora programación, Python y otros tipos de lenguajes son requeridos en el mercado, así que bueno, decidimos que hacer este taller de Power BI, así que bueno, sin más, Manu, te dejo. Ah, y otra cosa, perdón. eh, Vamos a subir la grabación de hoy a nuestro canal de YouTube, así que ahora igual se los dejo escrito en los mensajes. Así que bueno, nada, eso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel, como me presentó la compañera, gracias por los aplausos. Hoy voy a estar dando la clase de Power BI. No sé si alguno ya estuvo, yo di una clase de SQL el año pasado, esta de Power BI es la primera que doy, pero nada, creo que va a salir bien y espero que sí. Así que voy a empezar un poco presentando cómo va a ser el cronograma de la clase que voy a estar dando. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve bien mi pantalla, por favor? Sí, sí, se ve, Manu. Perfecto. Bueno, eh, no sé qué experiencia tendrán en Power BI, como son muchos, creo que esta parte me la voy a saltear de preguntar, pero básicamente lo que vamos a ver hoy es cómo desde Power BI podemos importar datos al sistema desde distintas fuentes, porque existen distintas fuentes de las que uno puede traer los datos para trabajar. Eh, Eso, en primera instancia, vamos a traer los datos desde un servidor, los vamos a importar con SQL. Después vamos a mostrar algunos datos y el modelado de datos, la vista de datos. Después vamos a empezar un poco de cero la clase para retomar y que queden bien los pasos. Vamos a volver a importar datos, esta vez en formato Excel y CSV. Después vamos a volver a jugar con el modelo de datos y
ahí ya vamos con este segundo set de datos que vamos a importar, que es un poco más profesional. Vamos a ver distintos gráficos copados, los principales. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, esto es Power BI, chicos. Desde este menú principal, nosotros cuando entramos a Power BI tenemos las opciones de importar los datos de distintas fuentes. Como acá ven, podemos importar en Excel, podemos importar los datos desde un servidor SQL y, por ejemplo, para importar un archivo CSV lo podemos hacer desde otras fuentes y buscamos la extensión del archivo CSV e importamos los datos. Vamos a empezar importando datos desde, como dije, desde un servidor. Por lo general, cuando vos estás trabajando, te dan los datos del servidor. Acá pones el servidor, que es la computadora donde está guardada la base de datos que tiene los datos que vamos a trabajar. Y la base de datos es la base de datos adentro del servidor y son los únicos datos necesarios para empezar a trabajar con datos importados desde un servidor. En este caso, como yo para la clase armé un servidor local, que es muy parecido, es un servidor de base de datos, pero que está en mi computadora, en vez de entrar desde importar datos de SQL, vamos a ir a obtener datos desde otro origen y acá voy a buscar el software que uso para la construcción de la base. Me voy a conectar. Y como ven, el menú este es igual, me pide servidor y base de datos. Como está en mi computadora, te voy a poner localhost, pero por lo general los nombres de los servidores son distintos, empiezan con HTTPS, dos barras, y bueno, abajo el nombre de la base de datos. Para esta clase preparé una base de datos que se llama clase Power BI. Le vamos a dar a aceptar. Ahora hay que esperar. ¿Hay alguna duda? ¿Escuché algún micrófono abierto? No, bueno, sigo. Una vez que yo me conecto al servidor, lo que me va a ofrecer el sistema es seleccionar sobre qué tablas yo quiero trabajar. Entonces, como ven acá, esta base de datos tiene tres tablas. Una que se llama libros, otra que se llama préstamos y otra es usuarios. Yo creé esta base de datos un poco para jugar. La base de datos lo que tiene es un listado de libros disponibles, un listado de usuarios y una tabla, también un listado, que lo que hace es decir qué usuario alquiló cada libro. En este sentido, vamos a seleccionar las tres tablas y a continuación, cuando las cargue, nos va a mandar directamente al panel de informes. Así que esto tarda 5 segundos. Y acá estamos en el panel de informe. Como pueden ver, acá a la derecha, donde dice datos, están las tablas que yo puedo utilizar. Visualizaciones, lo que nos va a permitir este panel que está acá al lado es arrastrar los gráficos hacia el informe y después a partir de ahí empezar a trabajar con los datos que tenemos en las distintas tablas. Si seleccionamos una vez más acá, se nos abre filtros, que lo que nos permite es establecer ciertos filtros para los distintos gráficos que vayamos poniendo. Así abstracto suena medio raro, pero ya lo vamos a estar viendo. Y voy a empezar por mostrarle lo que es el modelo de datos, porque acá estamos directamente en el informe. Pero Power BI, una parte muy importante es primero depurar y que los datos que nosotros vayamos a usar estén más o menos ordenados y prolijos, y eso se puede ver desde acá. Esta opción transformar datos, que estoy señalando con el mouse en la pantalla, es muy importante. Vamos a entrar para que vean un poco cómo es. Y acá pueden ver los datos que vamos a utilizar. En este caso, la tabla usuarios tiene 20 usuarios. La tabla libros tiene, creo que, 100 libros. Y están los préstamos. Bueno. Acá quería empezar, por ejemplo, mostrando que nombre y apellido lo tenemos como dos columnas distintas. Para lo cual no es muy conveniente, por lo general queda más útil para los gráficos y por cómo funciona Power BI que estos tipos de campos los tengamos juntos.
Esto que se destaca arriba es una línea de comandos que te ayuda a, por ejemplo, unificar campos o a realizar distintos tipos de acciones, como después querés juntar dos tablas distintas que tienen que ir juntas, las haces desde acá. El lenguaje de programación que usa este campo en particular se llama Power Query. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarle dos formas distintas que tenemos de unificar estas dos tablas, nombre y apellido. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a transformar. Y acá vamos a buscar donde dice combinar columnas. Cuando combinamos columnas nos va a pedir que pongamos un separador o algo que nos permita distinguir lo que estamos uniendo. Acá le vamos a dar un espacio y cuando le da a aceptar lo que va a pasar es que la tabla, las columnas nombre y apellido van a estar unificadas. Como ven, quedó todo igual. Otra acción que puedo hacer para que vean un poco qué tipo de acciones se hacen desde este menú es separar estos datos que acabo de unir. Voy a poner dividir columna. Y cuando dividís por columna tenés distintas formas de hacerlo. La más normal es por delimitador. Como ven acá, yo donde dice espacio puedo seleccionar qué elemento tiene que encontrar para separar los campos de la tabla. Acá yo le voy a decir que cuando haya un espacio, separe los elementos de la tabla para un costado. Así que le voy a dar a aceptar y lo que va a pasar es que se va a separar de vuelta la columna en dos. ¿Hay alguien me podrá decir que se entiende, que somos muchos? O si estoy muy acelerado, me pueden decir, por favor. Se entiende. Se entiende. Un se entiende. Sí, Necesito un se entiende más. Sí, Perfecto. vamos bien. Sí, se entiende. Vamos bien. Muchas gracias. Bueno. Ahí Genial. Ariel levantó la mano, perdón, si es que tenés alguna pregunta. Sí, ahí justo tenías dos columnas que creo que tenían por cada campo tienen un solo valor. Si fuese un apellido compuesto o un nombre compuesto por dos, ahí cómo te hubiese tomado la división. Entonces generaba, suponte que eran dos nombres y un apellido. Te generaba tres columnas o ponía el nombre en la primera columna, el segundo nombre y el apellido en la segunda columna. No sé si se entiende lo que... Sí, te entiendo la pregunta, porque yo el delimitador que usé fue un espacio. En ese caso, separarlo hubiera sido un quilombo. Unirlo Claro. hubiera sido lo mismo porque te da lo mismo. Pero para separarlo, por lo general, lo que hubiera hecho si lo hubiera unido antes es, en vez de poner un espacio entre nombre y apellido, hubiera puesto Una coma. una coma, un camel case, una barra. Entonces, después, cuando Ok. tenía que elegir el limitador, en vez de poner un espacio, ponía la coma. Perfecto. En este caso, buenísimo, que claro. En este caso voy a volver a combinar las columnas porque, como lo dije, a mí me conviene tener nombre y apellido unificado para que después, cuando haga los gráficos, arrastrando el campo nombre y apellido, va a quedar mucha más clara la información que voy a estar utilizando. Entonces, de vuelta al separador, voy a elegir, a ver, otro signo de igualdad, coma, dos puntos, tabulador. Y ahora cuando se una, en el medio va a haber un tabulador. No queda muy bien, pero bueno. Le vamos a cambiar el nombre de la tabla a la columna. Cambiar nombre. Nombre y apellido. Y ahora, para guardar estos cambios desde el inicio, voy a ir a cerrar y aplicar. Y como ven, ahora va a cargar. Y cuando expanda esta tabla que yo importé, en vez de tener nombre y apellido por separado, voy a tener una sola columna que sea nombre y apellido. Ahora disculpen, voy a ir y volver, pero para que queden claro y porque hay distintas maneras de hacer las cosas. Voy a ir de vuelta a transformar datos. Y ahora lo que les voy a enseñar a continuación, mientras carga les explico, es cómo seguir sumando tablas desde distintas fuentes. En este caso voy a utilizar la misma. Lo que voy a hacer acá es eliminar la tabla de usuario.
Y ahora se fue. Ahora tenemos dos tablas, libros y préstamos. Entonces, ¿cómo vuelvo a insertar esa tabla que saqué? Acá donde dice nuevo origen, se va a abrir el mismo panel de antes, es el que me aparecía cuando puse seleccionar otras fuentes. En este caso voy a volver a utilizar la misma fuente, pero ustedes pueden importar datos desde la base de datos primero y después si quieren pueden cargar un CSV si tienen la información en formatos diferidos. Es bastante flexible en cuanto a eso. Ahora me va a pedir nuevamente que ponga los datos del servidor y la base de datos que voy a utilizar. Voy a volver a poner localhost, que es donde tengo la base de datos, y voy a volver a poner el nombre de la base de datos, que es clase Power BI. Ah, esto es importante. En opciones avanzadas, yo en este caso, por ejemplo, quiero traer solo la tabla usuarios. Y de paso, la quiero traer con el nombre y apellido combinado. Esto no es tan importante, pero por lo general para la gente que trabaja con Power BI nos manejamos mucho con lo que es SQL. Entonces, yo cuando importo los datos, por ejemplo, si tengo dos columnas que son apellido y nombre, ya los puedo traer unificados, tirando un comando de SQL. Si no entienden, no le presten mucha atención, no es tan importante, pero conectándome al servidor desde acá y tirando esta query de acá, lo que voy a hacer es traer nombre, apellido, como nombre completo, mail e ID de la tabla usuarios. Eso significa esta línea de código. Y cuando le dé a aceptar, debería funcionar. Y acá me muestra los datos que voy a utilizar. Le damos a aceptar. Y lo que va a pasar ahora es que me va a traer nuevamente la tabla acá para jugar. Le vamos a cambiar el nombre de consulta 1, le vamos a poner nuevamente usuarios. Y queda. ¿Se entendió cómo importar desde nuevos orígenes una vez que ya tenés cargados los datos? Estás en informe, vas a transformar datos y de transformar datos vas a nuevo origen y seleccionás desde dónde lo querés y después, nada, te queda acá. Queda más o menos prolijo eso, como lo dije. Un sí, un no. Sí, 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 sí. perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Por favor, pregúntenme cualquier cosa porque yo estoy aceleradísimo. Usuarios. Una pregunta, ya que Bueno, mencionaste. sí, ¿Es por necesario favor. aprender SQL para manejar mejor Power BI, perdón? Si es necesario. Y sí, o sea, ¿se puede usar Power BI sin saber SQL? Sí, perfectamente. Podés aprender a usar Power BI primero y después aprender a usar SQL como algo complementario y te va a ser recontra útil. Ok. A priori se puede usar sin SQL, pero nada, ya cuando trabajás con esto es un conocimiento que vas a tener que adquirir. Ok. Gracias. No, de Sí, nada. una consulta. Sí, Yo vi en un curso de la facultad un poco de SQL, pero yo no sé nada de Power BI, entonces no entiendo qué relación tiene. porque cuando vos importás datos desde una base de datos a Power BI, vos vuelvo a hacerlo. Te explico desde acá, con una ayuda gráfica. MySQL. Tengo dos formas de importar datos. Con una query o sin la query. Yo cuando voy a aceptar acá, fíjense que en este caso no completé la información de acá abajo. Y lo puedo importar igual. Y cuando lo Ok, cargue, me va a aparecer este menú donde yo puedo seleccionar las tablas que me quiero traer. Le doy clic en el checkbox, en aceptar y me va a traer esa tabla. Ahora, vos me preguntás, ¿para qué sirve? Yo si voy a nuevo origen, la misma acción, ¿eh? Le hace Power BI.
y acá pego el código SQL, lo que voy a hacer es traerme los datos de una forma que ya me quede organizado como yo quiero. No sé si te acordás, pero al principio cuando yo traje la tabla de usuario, nombre y apellido estaban en 2 columnas distintas. Lo que yo hago con esta línea de SQL es unificar las columnas ya cuando me las traigo directamente. ¿Se entiende? Ok. Es cómo me voy a traer los datos. Bueno, no le voy a aceptar, pero este código que puse acá fue lo que me trajo los datos directamente con estas 2 columnas unificadas. Pero sí o sí o sea, tal vez me mareo yo, sí o sí necesitas SQL para poder usar este programa. No. Pero Ok, por lo general cuando importás datos de bases de datos que son enormes, puedes usar SQL para decirle, por ejemplo, tráeme solo los 1000 primeros casos o tráeme los casos donde la cantidad de libros que tiene alquilado un usuario sea mayor a 3. Entonces vos con sería eso ya para cuando te traes... condicionar. Es un depurado previo que vos hacés de los datos que vas a traer. Yo quiero que los datos que Ok, traigo tengan, sí, ciertas condiciones o ciertas cosas, como por ejemplo esto de que unifiqué 2 columnas, o también mismo con SQL puedo tipo, hacer una consulta. Bueno, voy a hacer eso. Puedo hacer una consulta que me cree una nueva tabla a partir de datos que tengo en la base de datos. Miren, les voy a mostrar un poco esto. Esto es un programa que uso, no importa. Esto realmente no es el objetivo de la clase, pero se los muestro porque me están consultando. Show tables. Yo acá tengo en mi base de datos, tengo estas 3 tablas. Libros, préstamos y usuarios. Lo que voy a hacer ahora es, desde esa misma base de datos en la que tengo 3 tablas, voy a traer una tabla extra que no sea ninguna de esas 3, sino lo que va a hacer esta tabla que voy a traer es una combinación de campos de esas 3 tablas. Ahora, por ahí no se entiende, pero ya ahora cuando lo haga creo que va a quedar claro. Aceptar. Yo quiero trabajar. Y si no saben SQL, yo les digo, usen ChatGPT, que cada vez es menos necesario aprender los lenguajes de programación. Siguen estando. Vos le pedís a ChatGPT, tráeme estos datos, pero con las columnas unificadas, y ChatGPT te va a dar el código exacto para que vos copies ahí y los traigas. Así que, si bien no es necesario saber cómo funciona la sintaxis de SQL, lo que sí es necesario es entender para qué funciona dentro del sistema. Que no es completamente necesario, es más, podés usar Power BI sin saber SQL, pero es una ventaja bastante grande cuando entendés con qué datos querés trabajar. Perdón, Manu, que me meta. ¿Puede ser que igual se puede usar Excel también con Power BI o es medio que no tanto y es más SQL? Sí, es lo que dije al principio, Marti. Ahora estamos importando datos desde un servidor, porque es muy importante, porque vos por lo general cuando estás en un laburo, te pueden dar los datos del servidor, es lo más normal, y vos a partir de eso, es muy posible que la gente con la que te estés trabajando, si estás con Power BI, te pase nombre de servidor, te pase nombre de la base de datos, y que después, aparte de eso, la misma persona que te pasó esos datos te pase una query que lo que haga es tipo depurarte un poco los datos con los que estás trabajando. Miren, Ok, yo acá perfecto. creé una tabla que lo que tiene es nombre y apellido unificado y al lado cantidad de libros alquilados. El primer nombre viene de la tabla de usuarios que yo tenía en la base de datos. La segunda columna, cantidad de libros alquilados, viene de la tabla préstamos. Y dentro de la tabla préstamos también tiene como una función de agregación que lo que hace es contar por cada usuario cuántos libros tiene. O sea, eso es un poco para lo que sirve SQL. Yo acá le pedí a SQL, le di los datos de la base de datos, ponele que usa ChatGPT, le digo, tengo una tabla que se llama usuarios y tengo una tabla que se llama préstamos,
quiero que me des un comando SQL para que me digas cuántos libros tiene alquilado cada usuario. Automáticamente, si pusiste bien los nombres de la tabla y las columnas, te va a dar un código que te permita esto, crear una nueva tabla que esté conformada por las dos anteriores. Ahora le voy a dar cargar y lo que va a pasar es que voy a tener una cuarta tabla cargada, que no es ninguna de las tres anteriores que cargué, pero si se dan cuenta, viene de la misma base de datos que utilicé. Esto es libros alquilados por usuario. Ahora nos vamos a meter igual más en Power BI, pero esto es parte de Power BI, cómo transformamos los datos que vamos a utilizar ahora a continuación para hacer los distintos gráficos. Si les parece, dejo lo del servidor hasta acá porque veo que quizás es un poco confuso y voy a importar datos desde un Excel. Y ya vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, primero les voy a mostrar, acá voy a aplicar y cerrar. Vamos a hacer un gráfico con estos datos y después vamos a pasar con el set de datos que tengo preparado, que es un poco más profesional porque lo importé, tiene 100.000 películas. Entonces vamos a ver cómo se pueden analizar grandes cantidades de datos con pasos más o menos simples. Vamos a insertar el gráfico, creo, más sencillo de todos. Y ahora, piensen ustedes, si tenemos una tabla que es de usuarios, una tabla que es de préstamos y una tabla que es de libros, ¿qué tipo de gráfico podríamos hacer? Piensen, está bueno, porque parte de Power BI es pensar qué tipo de resultados de informes quiero generar con los datos que tengo. Entonces tenemos una tabla de usuarios, una tabla de libros y una tabla de préstamos. ¿Ustedes qué información quieren sacar de acá? Y que se reflejen los préstamos por usuario. Perfecto. Libros alquilados por usuario. En este caso, me sirve mucho, por ejemplo, haber previamente tirado esta query de SQL para que me traiga una tabla que sea nombre completo y cantidad de libros por usuario. Entonces, acá abajo, donde estoy arrastrando el mouse, es donde yo voy a ir moviendo estos datos que tengo, estas columnas, para ir generando información. En este caso voy a poner nombre completo en el eje X, que es el horizontal, y en el eje vertical voy a poner la cantidad de libros por usuario. En este caso hay usuarios que tienen alquilados. Bueno, primero vean esto. En el eje X están los nombres. Esto es lógica. Y en el eje Y, la cantidad de libros. ¿Se entiende el gráfico? Ana, Carlos, Juan y Sí, Luis y María tienen alquilados 2 libros. El resto tienen alquilado 1. ¿Sí? sí, sí. Sí, Un sí. sí más necesito, perfecto. Perdóname, ahí utilizó un criterio, dijo, bueno, listo primero los que más libros tienen alquilados y en segundo lugar los que menos, o sea, va en ese orden. Pero a su vez, Sí, debe haber un segundo orden que no sé, debe ser, o sea, ¿en qué criterio usó para, no sé, poner el tercer lugar y porque tiene la misma cantidad de libros? No sé qué, si es un orden alfabético, después utiliza. Alfabético, quizás. sí, le puedes dar órdenes. Alfabético, sí, supongo que también. Para editar eso que es el formato visual del objeto, porque acá ya todo lo que es programar los datos que vas a utilizar en cada eje ya está. Lo que podés hacer ahora es ordenar cómo lo querés ver. En el eje X, no, es acá. No.
Por defecto siempre te va a dar tipo los campos más grandes primero y los más chicos después. Banquen un segundo, que esto por lo general toma los datos por defecto. Líneas cuadriculadas, consolidantes, columnas. Por de presentación. No. Bueno, no me acuerdo. Perdón, ahora en un rato vuelvo a esa pregunta, porque no me estoy acordando. ¿Está bien? Perdón, ¿eh? Pero sí, se puede ordenar. No te preocupes, no es tan importante, porque así, ¿sabes? Si no, no importa, no pasa nada. Todo es ordenable, todo tiene como una complejidad. Pero yo ahora, antes de terminar la clase, ahora con el otro set de datos, trato de mostrarles cómo. Voy a cerrar este informe. Voy a volver a abrir Power BI y ahora vamos a importar datos desde otra forma. Lo que vieron ahora es importar datos desde un servidor, que por ahí es la parte más compleja y por eso empecé con eso. Pero ahora los vamos a importar de una manera más fácil, que es desde un archivo CSV. Este es un formato muy común en el que te pueden pasar los datos. En este caso, yo para la clase descargué un conjunto de datos de una página que lo que tiene son películas que se filmaron a lo largo del tiempo, y creo que tiene como 100.000 películas, lo cual está bueno para entender que puede trabajar con grandes magnitudes de datos. Ahora esto es importante. Yo importé el archivo CSV. Como ven, me trajo todo en la misma columna. Hay una sola columna, para lo cual no tiene sentido. Y acá entra de vuelta lo que es el delimitador. Yo quiero que cada vez que haya una coma, me cree una nueva columna. Entonces voy a poner coma. Y ahora van a ver que ya se organiza distinta la tabla. Vamos a cargar. Está todo bien, ahí tiene un error, pero vamos a transformar datos. Y bueno, estos son los datos que vamos a utilizar para el resto de la clase. Esta tabla le voy a cambiar el nombre por ID, porque no tiene. Y lo que tiene esta tabla es ID, título de la película, año en que se filmó la película, país en el que se filmó la película, qué director dirigió la película, el reparto, nota de la película, tipo de película, si es cortometraje, película, hay documental también, y creo que tráiler, y de qué género es la película. Entonces, ahora que más o menos vieron qué datos vamos a utilizar, voy a dar cerrar y aplicar. Entonces, acá, como vieron antes, donde dice datos, yo tengo, en este caso, solo una tabla. Antes tenía 3, en este caso tengo una, porque los datos importados en CSV ya vienen en este formato. Y el primer gráfico que vamos a hacer, interesante, va a ser un gráfico que muestre a través de los años qué tipos de géneros se filmó por película. Ahora, cuando inserte el gráfico, se va a entender mejor. Pero imagínense que va a haber líneas verticales y por cada línea vertical va a representar un tipo de género, que va a ir subiendo y bajando, depende de cuántas películas de ese género se filmaron en ese año. Entonces, en el eje X, en este caso, lo que yo quiero ver es cómo varía esa línea a lo largo de los años. Voy a poner año en el eje X. Después, el campo leyenda lo que hace, lo voy a hacer y lo van a entender. Tipo de filme, no, género. Igual, discúlpenme, porque esto me olvidé. Voy a leer el modelo de datos y les voy a mostrar algo que es necesario hacer. Porque acá donde dice género, pasa que hay columnas donde tengo dos géneros juntos. Y lo que me va a hacer eso es como
me da un poco a arruinar el gráfico, lo que voy a hacer es, de vuelta, ir a transformar, dividir columna, lo que ya hicimos antes. Y lo que quiero es que solo haya un género por película. A los fines de hacer la clase está bien, si no, hay otras acciones posibles, que es tipo duplicar cada fila con... Es un quilombo. Lo vamos a mantener simple y lo que voy a hacer es, me voy a quedar con un género por película. ¿Ven? Porque acá, por ejemplo, era de drama y de romance. Drama-romance, hay mucho drama y romance, parece. Son dramáticos los románticos. Entonces nos vamos a quedar con esta y esta. Las voy a eliminar. Esto no era tan importante, es solo un paso necesario para que después no me estalle todo cuando quiero hacer el gráfico. Vamos a ir a inicio, cerrar y aplicar. Y ahora de vuelta, lo que quiero hacer... leyenda. O sea, te hago una Leyenda lo que consulta. hace... Perdón, Sí, ¿me escuchás? Estarías haciendo un count sí. por género, ¿no? Claro. Como para que te lo Miren acá el agrupe gráfico por que armé. género de película. No, ya estaba agrupado por género de película. Lo que pasaba es que dentro de la misma columna tenías de 2 a 3 clasificaciones para la misma película. Entonces, acá en vez de decir acción, animación y aventuras, ibas a tener los mismos campos, más algunos que decían aventura y acción, aventura y drama, drama y tráiler. Para lo cual Ok, ok. no era muy útil porque iba a tener un montón de datos de más. Entonces, vamos a repasar de vuelta este gráfico lo que hice. Fíjense que en el eje X están los años. Yo si me paro acá, por ejemplo, en el año 2015, puedo ver que se filmaron 594 películas de acción, 490 de animación, y etc. Explico cómo hice este gráfico. Voy a tratar de ir un poco más lento porque sé que estoy apurado. Igual es lógica. Abajo están los años, en el eje X. En el eje Y, lo que hay es un recuento de ID. ¿Qué es un recuento de ID? ¿Cómo explicarlo? La cantidad de películas, o sea, por género. Si yo pongo acá drama y me paro acá, el eje Y lo que me va a mostrar es la cantidad de veces que contó una película que sea de género drama. ¿Se entiende? Es un concepto complicado, pero ustedes tienen que jugar con Sí, cómo perfecto, se disponer de la entiende. información. Sí. Sí, se entiende, se entiende. Perfecto. Es algo similar a una tabla dinámica en todo caso. Es exactamente lo mismo en este caso. Y fíjense que acá lo que puse en leyenda, género, lo que hace es mostrarme todos los tipos de datos que había en esa columna. Si yo me paro en tráiler, me va a mostrar la evolución de las películas de tipo tráiler a lo largo del tiempo. ¿Qué otro gráfico podemos utilizar? Este de barras que no son horizontales, sino que son verticales, es muy bueno para mostrar tops, como hace Spotify, por ejemplo. Entonces... ¿Para mostrar qué? Perdón. Tops, los 5 géneros de películas tops. más producidas vamos a hacer ahora, ¿sí? Tops. Entendí, tops. Tops. Entonces, yo lo que quiero saber ahora es cuáles son los 5 géneros de películas más producidos. En este caso, imagínense que un gráfico que va a ser de barras horizontales va a ser distinto a uno de barras horizontales. Entonces, lo que tenés que poner en cada eje cambia el orden. Ahora cuando lo haga se va a entender un poco más. Género sobre el eje Y y D sobre el eje X. ¿Ven? Acá me aparece, por cada género de película,
cuántas se filmaron. Acá está abajo el número de películas de drama. En total, esta base de datos tiene aproximadamente 26.415 películas que son de drama. Y como les dije, este gráfico en realidad para lo que es bueno o más útil es para mostrar tops. Y yo acá tengo todos los géneros. ¿Qué voy a hacer? Voy a establecer un filtro. Que lo que va a hacer ese filtro va a ser decir, tráeme solo los 5 géneros que más películas tengan. Entonces, voy a agarrar y voy a arrastrar acá donde me dice agregar campos de datos dentro de filtros. Voy a llevar la columna género. Donde me dice tipo de filtro, yo si ven acá puedo seleccionar, por ejemplo, quiero solo los que son aventura. Pero en este caso no. En este caso quiero los 5 géneros que tengan más películas. Entonces voy a usar top N. En este caso quiero los 5 géneros de películas que más películas tengan hechas. Uy, se fue. ¿Qué pasó? Acá estoy. Y acá donde dice por valor, es de vuelta. Por lo general las tablas tienen un valor que es ID. Ese valor de ID lo que va a hacer es como ayudarte a contar cuántas películas hay. O sea, es un... ¿Ven? Ahí me quedo. Me cuesta explicar lo de recuento ID, pero es una boludez a la vez. ¿Ustedes lo entienden? Cuenta cuántas películas de ID. Si yo selecciono drama, lo que va a hacer recuento ID es contar cuántos ID están asociados al género drama. Entiendo que la ID es una referencia unívoca, o sea, como un documento para una persona. Es uno por película. Lo que hace es eso, Sí. entiendo. Sí, no. Mira, yo si acá pongo en vez de... ¿El ID no es como numerar todo? Cada película tiene un ID. Pero lo que importa no es eso. Miren, yo acá voy a poner título de la película en el eje X. Y lo que me hace es un recuento de los títulos. ¿Cómo explicarlo? Lo que hace la función recuento en general es contar cuántas veces ese elemento que yo tengo aparece asociado al elemento que está en el otro eje. O sea, de vuelta, yo tengo el género drama. Entonces lo que le hago, lo que le pido al eje X es que cada vez que haya un título que esté en la misma fila que una película de tipo drama, lo cuente. Lo que hace es que cuenta los casos, cuenta los casos asociados al género. ¿Se entiende? Claro, sería un count o un agrupado. Por variables distintas en este caso. Hace una cuenta. Entonces, es lo mismo contar por título que por ID. Por lo general se usa el ID porque es un poco más prolijo, porque seguramente yo después quiero usar este mismo campo para otra cosa. En este caso, el de título. Y, bueno, voy a pasar. Espero que se haya entendido esa parte, pero tampoco me quiero quedar mucho. Lo que les quiero mostrar ahora es la relación que existe entre los distintos gráficos de una misma tabla. Si yo acá me paro sobre drama, miren arriba. ¿Qué pasó? Me trajo solo la línea que pertenece a drama. Entonces me dice cómo fue la evolución de las películas de tipo drama a lo largo del tiempo. Lo mismo con comedia. Le doy clic en comedia y me va a traer de todas las líneas por género que había las que son de tipo comedia. ¿Se entiende un poco esa relación que hay entre tablas? Sí, sí, perfecto. Si vuelvo a clicar acá, me van a aparecer. Perfecto. Y ahora vamos a jugar con otros datos. Voy a insertar un gráfico torta. Acá al lado. Y ahora, en vez de querer saber de qué género es cada película, lo que voy a querer traer es qué tipo de filme es cada película. Entonces, de vuelta, en leyenda, piensen que siempre va esto, como el identificador de qué estoy separando. Y en valores voy a poner de vuelta ID,
y me va a hacer un recuento ID, y lo que me trae esto es, para película, fíjense, la leyenda es película, y el recuento ID es contar todos los ID que están asociados a un tipo de filme que sea película. Y si se fijan, más interesante en la relación entre las tablas, yo voy a, por ejemplo, ahora voy a dar clic en comedia. Y miren acá, en este gráfico de acá. Además de que este se modificó, este también. Y acá me dice, por ejemplo, que de comedia, este porcentaje de acá, que es un 9,98% del total, casi un 10% de películas, son películas. O sea, yo doy clic en comedia y acá me dice, en el gráfico, qué porción de las películas representan las que son comedia. Lo mismo con cortometraje. De todos los cortometrajes, esta porción, este área que queda un poco más oscuro de acá, son los cortometrajes que son de estilo comedia. No, eso es clave de Power BI. Cómo se van relacionando los gráficos y cómo vos podés ir sacando información de cada gráfico en particular y aparte de la conjunción y el armado de esos gráficos. Cuando vos armás un tablero en Power BI, tenés que pensar cómo van a interactuar los elementos que vos estás utilizando. Es muy importante tener criterio para cómo disponés esa información también. Miren, yo acá en esta hoja me estoy quedando sin espacio porque llega hasta este límite punteado de acá. En este caso, desde visualizaciones y tocando la pantalla en blanco, ningún gráfico, vamos a ir a configuración del lienzo y voy a elegir, en vez de este que es de 19×9, no sé bien qué medida, vamos a elegir carga. Y ahí se agranda. Y un poco me desacomoda esto, no pasa nada. Y acá le vamos a hacer un zoom para que se vea mejor. Lo de recién lo hice porque me estaba quedando sin espacio, no sé si se entendió. Una pregunta, ¿no hay ningún límite de gráficos que se pueda hacer o es ilimitado mientras sí, que... Sí. No, creo que es ilimitado. Es ilimitado porque lo podés... Supongo que algún límite muy exagerado debe tener. Pero si vos te parás sobre el lienzo, vas a ver que lo podés personalizar también. Yo puse carta, pero podés tipo... hacerlo personalizado. Y ahí le decís, quiero que tenga 1000 píxeles de altura. En este caso nos vamos a quedar con este gráfico, con este lienzo. Ahora les voy a mostrar un gráfico que estuve un poco jugando antes, que es lindo. Tienen un poco la página de Instagram que se llama Black Maps, que muestran tipo mapas del mundo con distintos datos. Yo no la conocía. No, yo ¿Cómo se tampoco. llama? Black Maps. Después véanlo porque es interesante, juega un poco con los datos. Para quienes les gusta esto, es interesante. Pero bueno, no importa. Yo ahora voy a seleccionar un gráfico que es un mapa del mundo. Este tarda un poco más en cargar, les aviso, porque es como... tiene un poco más de complejidad. El cómo funciona, el cómo se hace no es tan complejo. En donde dice ubicación, voy a arrastrar el campo país de la película. Observen cómo yo, desde acá, la tabla de datos, para ir arrastrando a los distintos ejes de la tabla, arrastro el contenido. Lo llevo de acá, lo arrastro y lo suelto acá. No es muy complejo. Después, en este caso, esta latitud, tamaño. Donde dice tamaño, vamos a llevar ID y de vuelta lo que va a hacer es un recuento de esos ID. Y miren, las pelotitas naranjas, según su tamaño, expresan cuántas películas se filmó en cada país. ¿Se entiende un poco lo que hace este gráfico? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí. Sí, se entiende. Bueno, yo ahora le quiero sumar el dato extra de que aparte de mostrarme
el tamaño de la burbuja, me aparezca una etiqueta con el número. Porque yo solo con la burbujita no entiendo nada. Entonces voy a ir acá. Primero le voy a sacar el color naranja, que no me gusta nada. Vamos a poner un azul más lindo. Y acá donde dice etiquetas, mostrar etiquetas. Esto después lo pueden ver si voy muy rápido, pero la idea es mostrar un poco de cada gráfico, así ya les queda. Etiqueta. Si pongo etiqueta, una etiqueta, por ejemplo, es el nombre de los países, es eso que está apareciendo acá de fondo, pero yo en vez de país quiero que me haga un recuento del ID. Entonces, yo cuando vuelva, por ejemplo, acá me paro en Estados Unidos. Si yo me paro acá en Estados Unidos, me dice hay 45.292 películas que se filmaron en Estados Unidos. Y miren, vamos para arriba. Este gráfico cambió. Ahora muestra a lo largo del tiempo las películas de tipo drama, pero que se filmaron solo en Estados Unidos. O por ejemplo, en este gráfico de acá, me dice las películas, todos los filmes de tipo película que se filmaron en Estados Unidos, que representan, acá te dice resaltado, un 23,23% del total. Y acá también, o sea, esto de que todos los datos se interrelacionan es muy importante. Y después un elemento más que es muy útil, es uno que es bastante sencillo, pero sirve para entender cómo se relacionan las tablas. Este es un dato de tipo tarjeta. Y lo que voy a mostrar acá es el recuento ID. En este caso, el recuento ID lo que hizo es contar, sirve para entender el concepto, todas las películas que hay. En esta tabla que estamos usando hay 119.000 películas. Y cuando yo me pare en documental, automáticamente me va a decir que acá hay 13.071 películas que son de tipo documental. Cuando yo me pare acá y diga Portugal, me va a decir hay 374 películas que se formaron en Portugal. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Y ahora les propongo a ustedes, ya que creo que lo más importante de este ejercicio y de lo que estamos haciendo es un poco aprender qué tipo de cosas se pueden hacer, les voy a proponer que me digan qué tipo de gráfico podemos hacer con estas columnas que tenemos acá. Lo único que les voy a pedir es que, por favor, no utilicen la que es reparto, porque se complica. Pero, ¿qué tipo de información quieren ver? Hola. Sí. Hola Manuel, ¿cómo estás? Estaba pensando, antes de que hagas la pregunta, sobre el gráfico del mapa. ¿Se puede mostrar en el mapa no solo la totalidad de en este caso de las películas por país, sino aplicarle una variable más cualitativa, por ejemplo el género? O sea, decir, bueno, en Estados Unidos, ¿cuántas películas de, no sé, comedia hubo? No la totalidad, sino comedia. O sea, ¿qué tipo de información se puede trabajar sobre mapas, digamos? A eso voy. Perfecto, está muy buena la pregunta. En este caso, de vuelta, la lógica que vos me estás queriendo decir es, yo no quiero saber cuántas películas hay en total, sino quiero saber cuántas películas de tipo drama hay en el mundo, ¿no? Va un poco a eso. Sí, sí, tal cual. Entonces, el concepto de lo que querés pensarlo es un filtro. Ah, ok, bien. En esta sección. Entonces, en filtro en este caso, vamos a arrastrar género. Y acá, por ejemplo, queremos ver las de ciencia ficción, cómo se filmaron a lo largo del mundo. Es más, podemos poner exacto o no. ¿Qué es ciencia ficción? Bueno, ahí ya quedó. Entonces me paro acá en Estados Unidos y películas de ciencia ficción en Estados Unidos se filmaron 2.185. ¿Te responde la pregunta? Sí, sí, perfecto. Y se me acaba de ocurrir otra, ya que estoy, la hago, si no hay problema. Entre más preguntas haya, mejor.
Sí, ¿el mapa permite mostrar evolución del tiempo o no te permite en este No. caso? Ah, bien. No. Ok. Sí podrías, tipo, traer solo las películas que se filmaron después de 1990, pero no te puede mostrar una evolución. Ah, bien, perfecto. Pero Gracias. mira, igual es interesante la pregunta, porque lo puedes ver en otro gráfico. Ese es el sentido de jugar con la relación que hay entre los distintos gráficos. Si yo me paro acá, en Estados Unidos, películas que ya pusimos el filtro que son solo de ciencia ficción, yo cuando vaya acá arriba, fíjense que esta raya pertenece a esta línea horizontal, describe cuántas películas de ciencia ficción se filmaron en cada año. Entonces, por ejemplo, yo me paro acá y me dice que en 1985 se filmaron 35 películas de tipo ciencia ficción. Por eso es muy importante cómo dispones de la información para que todo tenga un sentido en el informe. ¿Te responde la pregunta? Sí, espectacular. Gracias, Manu. No, de nada, me encanta. A ver, ¿a alguien se le ocurrió qué tipo de gráfico podemos jugar? No sigo yo, ¿eh? No se me ocurrió qué tipo de gráfico, pero tenía una pregunta. Mejor, ¿sí? Pregunta es lo que más me sirve. Si tuviéramos, por ejemplo, otro Excel como base de datos, quisiéramos ingresar ambos y ambos compartieran un dato, por ejemplo, el ID. ¿Se podría hacer algún tipo de conexión para utilizar las dos bases? Sí, o sea, siempre que quieras importar datos de dos lugares distintos, vos podés, siempre que tengan una relación entre columnas, igual no te entendí, ¿vos crees? Por ejemplo, Sí, por favor. tengo otro Excel que comparte el ID, pero me suma una columna adicional a las que tiene este que ya está cargado. ¿Se puede establecer una relación entre los ID? O sea, creo que me reenredé, pero ¿Vos querés agregar una columna más, por ejemplo, acá? claro, pero que sea de otra base de datos. Estaría haciendo referencia a la primary key o la foreign key, ¿no? Como unir las dos ID y los valores que coincidan en las dos tablas, traerlo acá como una base principal. Pero eso Claro. lo harías en SQL, ¿no? Creo. O sea, lo haces anteriormente y eso te lo vinculas acá. No sé, Manu. No sé si acá se puede hacer. Yo creo que eso se haría previo en SQL en la manipulación de datos y ahí te importás la base a Power BI. Es lo que yo creo. Lo que yo haría. Que tenía alquilado, lo que hice ahí fue con un SQL unificar distintas columnas de tablas. Igual acá se puede, yo lo hago con SQL y por lo general es lo más fácil y sí. Pero a ver, acá en agregar columna, vamos a ver si se puede hacer más o menos fácil, columna personalizada. A ver. Ahí. Perdón, no me quiero meter ahí porque es SQL en realidad esa parte. Y cuando hablo de SQL siento que un poco se marean, pero sí es posible. Por lo general, ese tratamiento que es de datos que van a estar en el modelo de datos es previo. Es cómo vos traes esa información. Que es, igual les muestro de vuelta lo que hice al principio de la clase. Transformar datos, me fui sin querer. Yo quiero datos de un nuevo origen. Claro, ahí no podrías importar varios archivos de Excel mientras tengan datos que se puedan relacionar. Sí.
No sé si Sí, eso es lo sí. que preguntaba Celina, pero... Sí, creo que preguntaba cómo agregar una nueva columna a este que ya existe, a este modelo de datos que ya existe, desde otro archivo. Lo que se hace por lo general es no queda en la misma tabla. Ahí está, ahí va, perdón. Ese dato que vos agregás, por lo general, va a estar en una nueva tabla. Y esa tabla y la tabla que vos tenés van a tener lo que en SQL se llama ID y clave foránea, que lo que hace es una relación de filas entre tablas. A ver, estoy tentado a empezar a mostrarles SQL, chicos, pero no sé. Pero si queda en una Hagamos nueva otro tabla, curso, ahí sí otro se curso puede. SQL para la próxima. Dale, yo Sí, por ya doy favor, curso de necesito. SQL, es interesante. Dale, me encanta que me pidan cursos porque está buenísimo. Igual voy a tratar de responderle un poco a la compañera. Voy a volver a importar los datos del servidor que tenía antes, que es un servidor local, que es el localhost. Aceptar. Me tiene que aparecer un menú acá, está cargando, disculpen. De vuelta, acá puse los datos del servidor y este servidor y esta base de datos tiene estas 3 tablas disponibles, las voy a traer, las que usamos al principio de la clase, para mostrarles lo que es la clave foránea. O sea, creo que con esto más o menos va a quedar en claro. Miren, acá tengo una tabla que es de usuarios. Hay 20 usuarios. Y tengo una tabla que es de libros. Hay creo que 100 libros. Y hay una tabla que es préstamos. Esta tabla que se llama préstamos, lo que hace es, acá está el ID del usuario. Acá lo que dice es que el usuario 1 tiene alquilado el libro ID 3. El usuario de ID2 tiene alquilado el libro de ID 5. Y así va estableciendo relaciones entre las tablas que vos después cuando quieras manipular esos datos va a ser como si esa columna estuviera sumada acá. O sea, no está explícitamente sumada en la vista, pero yo a través de esta tabla de préstamos estoy vinculando datos de distintas tablas. ¿Entienden? Miren. En este caso, la ID tabla de préstamos usuario. es una tabla intermedia entre libros y usuarios. Claro. Acá está O el sea, usuario utiliza 6. las dos claves primarias, digamos, la clave primaria de Claro. libros y la clave primaria de usuarios. Genial que haya gente que sabe de SQL, porque me ayuda un poco a explicar lo que está pasando. Y sí, lo que pasa es esto. Acá el ID de Laura Díaz es el 6. Y acá Claudia Díaz, ID 6, tiene el libro 25. Y cuando yo voy a la tabla libros y veo el ID 25, me dice que Claudia Díaz tiene alquilado el libro El Guardián entre el Centeno. O sea, estoy utilizando información de distintas tablas, pero que son parte de un mismo modelo de datos que está relacionado. Y les voy a mostrar algo interesante. Miren, yo a este modelo de datos que tenía le sumé las 3 tablas estas, que en realidad no tienen nada que ver con las películas, pero no quería cerrar y abrir de vuelta. Y desde modelado, acá donde dice administrar relaciones, es donde vos estableces qué relaciones hay entre las tablas. O sea, esta, por ejemplo, ¿puedo andar esto? No. Es del libro. ¿Eso para qué sería? Voy a eliminar esto y lo voy a hacer y lo voy a mostrar, eliminar. Yo les dije que la tabla de libros y de préstamos estaba relacionada.
igual que la de usuarios y préstamos. Ahora eliminé esa relación. Entonces, cuando yo quiera utilizar el modelo de datos como si fuera todo algo consistente, no me va a dejar. Me va a decir que no hay ninguna relación entre los libros y la tabla préstamos. Me va a decir que son dos tablas totalmente distintas y que no están unificadas bajo ningún criterio. Entonces, desde administrar relaciones acá al costado, lo que hice fue eliminar esta relación y ahora la vamos a volver a sumar. Voy a decirle que quiero unificar, que quiero establecer una relación entre la tabla libros y la tabla préstamos. Y fíjense esto que aparece acá, que aparece en automático. Este es el ID de los libros. Y en este caso, voy a necesitar esta columna que es ID libro. Lo que vos haces de administrar relaciones es, con distintas tablas, que ya tienen que tener previamente claves foráneas y primary keys. Una clave foránea es un ID que lo que hace es representar una fila dentro de otra tabla. Acá el libro 3, ponele que es el Eternauta. Entonces, cuando aparezca el número 3 en la tabla préstamos, va a estar haciendo referencia a toda la fila de datos que tiene que ver con el Eternauta. ¿Se entiende más o menos o le tengo que dar una vuelta de tuerca? Sí, sí. Se entiende. Necesito 2 se entiende más, porque es complejo. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, si alguien no entiende, hable ahora o siga. Perfecto. Bueno, y acá cuando guarde, de vuelta, me va a decir que existe una relación entre la tabla libros y usuarios. Voy a volver una vez más a transformar datos. Y volver a explicar una vez más esto porque entiendo que no es lo más fácil del mundo. La tabla préstamos acá hace alusión a que el usuario ID 1 tiene el libro de ID 3. Y lo que hice recién fue decir que la columna ID de la tabla libros se va a relacionar con la columna ID libro de la tabla préstamos. Voy a cerrar y explicar. Eso había sido una pregunta y me quedé un rato con eso. ¿Quedó alguna duda de eso? ¿O quieren seguir viendo algún que otro gráfico que podamos hacer? Vamos a hacer gráficos, chicos. Sí. ¿Se les Prefiero ocurre hablar. alguno? Miren, les voy a mostrar algo. Yo puedo insertar una nueva tabla desde otro lado que no es transformar datos. Pero lo que va a tener esta tabla que voy a crear es que ya va a utilizar los datos de estas tablas. Entonces, si yo quiero insertar una nueva tabla al modelo de datos desde acá, voy a insertar y me voy a dirigir hacia donde dice nueva tabla, creo que dice, nuevo objeto visual, no, modelado, perdón. Modelado, nueva tabla. Ahora se va a abrir un panel. Esto que aparece acá, cuando yo fui a nueva tabla, es un lenguaje de programación aparte que se llama DAX. D-A-X. Ni yo conozco cómo escribir en DAX. No es tan complejo, pero es muy específico. En este caso, lo que yo hice para preparar la clase previamente fue decirle a ChatGPT que quería que me cree una tabla que lo que haga es me traiga una cuenta de la cantidad de películas que había dirigido cada director. Yo le dije a ChatGPT, quiero una tabla que me diga por director de películas
cuántas películas filmó. Y ahora lo que hice es venir a modelado de datos, nueva tabla, me apareció este campo y le pegué este código que me dio ChatGPT, que está en formato DAX, y cuando le dé Enter acá, me va a crear una nueva tabla que se llama películas por director. ¿Y para qué está bueno en esto? Me facilita más, ahora si quiero hacer un gráfico de películas por director, lo voy a hacer. Desde acá abajo podemos seguir creando páginas de informe. Acá estamos en la página 1, acá vamos a la página 2. Y vamos a insertar un gráfico de columnas horizontales que en el eje X les voy a preguntar a ustedes. Quiero una tabla que muestre barras verticales que diga por director cuántas películas tiene. ¿Qué ponen en el eje X y qué ponen en el eje Y? En el eje X director y en el eje Y un recuento. Perfecto. Yo haría al revés. Las cantidades. Al revés. Está bien. No, coincido. Está bien, perfecto. Sí, sí. Es como dijo la chica primero. A veces es confuso y cambia, depende del gráfico, porque si las barras hubieran sido horizontales, ahí sí. En el eje Claro, ahí X, se invierte si fuera horizontal, ¿no? Perfecto, Vamos sí. al revés. Claro. Pero ahora, acá abajo, vamos a tener los directores. Y en el eje Y vamos a tener la cantidad de películas hechas por cada director. La primera columna, que es muy grande, es porque hay películas que no tienen registrado quién fue el director. Pero acá, por ejemplo, nos paramos en Miguel Delgado, y Miguel Delgado dice que filmó 70 películas. Ahora miren qué loco, hay un chabón que filmó a lo largo de su vida 166 películas. Anda a saber cómo hizo. ¿Sería Pero una bueno. especie de outlier ese director? ¿De Por qué? ejemplo, si quisiéramos hacer algún análisis, este director que filmó alrededor de, no sé, el doble, 3 veces más que cualquier otro director, ¿sería como una especie de outlier si uno quisiera hacer un análisis? Ponele. No tengo el concepto de outlier. Particulares. Es alguien que tenés que sacar del Claro, cuadro, exacto. digamos, para que no te altere la interpretación, digamos. Claro. No, en este caso no, porque entiendo, pero en este caso no. O sea, como que sale de la media, En este digamos, caso esta podríamos. persona. Como un outsider. Claro. Sí, lo podrías sacar, pero en este caso no te lo recomendaría, porque si te fijas, acá W. Griff también tiene firmadas 163 películas, 3 películas menos. Claro, no No es es algo el que te único. rompe muchísimo el gráfico. Bien, bien, Lo que bien. podrías sacar es este. Claro, a Claro, ese decía sí, yo. cuando te Ese aporta decía. valor. Sí. Y a ver, ¿cómo venimos? Si yo quiero sacar este dato de una tabla que ya tengo, ¿qué de estos elementos, qué necesito para sacar esto? Un filtro. Filtro, quizás. Sí, perfecto. ¿Y qué valor voy a arrastrar para el campo filtro? Dirección. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar todo. Y después voy a sacar en blanco mi tuki. Entonces, como puse de filtro director y le pedí que no me traiga lo que están en blancos, me trajo todos los demás. Y si se fijan, ahora cambió este numerito. Donde acá hay 200, si yo dejo en blanco, se dispara. Y ahí sí se pierde la referencia. Porque la diferencia que tiene de 166 películas con 72 películas de acá, cuando yo saco esto, se entiende mucho más que la diferencia es grande, porque cambia la relatividad. Eso se entiende, ¿no? Sí, se te achica la unidad de medida. Queda muchísimo Claro. mejor. Porque el otro no era representativo, digamos. El otro no era representativo, la escala no era representativa, exactamente.
Bueno, y vamos a hacer un último gráfico. Lo que quiero hacer es... Vamos a hacer un gráfico más, chicos, y terminamos la clase, porque es viernes a la noche y supongo que nos queremos ir todos, solamente. Perdón, hay dos Sí, las personas que preguntas siempre. hicieron preguntas en el chat, capaz no las vieron. No, yo no tuve oportunidad. ¿Me quieren decir qué dicen las preguntas? Una persona dice si se pueden exportar los gráficos como imagen, como para un informe de Word, y la otra persona, si el ID tiene que estar en la base de datos o es algo que se asigna automáticamente al programa. No, el ID tiene que estar en la base de datos o en el archivo CSV que uses. Y si se puede llevar un Word, o sea, ¿lo puedes llevar un Word? No. Desde un copiado y pegado, no. Lo que podés hacer, lo que haría yo, es un recorte de pantalla. Esta herramienta la tienen todas las compus. En este caso, vamos a llevar esta. Sacas una captura de gráfico. Ahora se va a abrir el recorte. Copiar. Y ahí sí te lo podés llevar al Word. Pero lo que nunca vas a poder hacer es llevarlo a un Word y seguir trabajando con eso. Eso no va a pasar. Claro, queda estático, después ya no lo podés. Claro. Es eso. Queda estático. Y seguro que hay maneras de llevarlo a un Word. Pero ¿no te conviene quizás hacer una tabla dinámica en Excel para eso? Y de Claro. ahí algún gráfico. Sí, también lo llevas. Igual creo que si copias una tabla dinámica en un Word va a pasar lo mismo. No la vas a poder editar más. No, en Word no, pero bueno, en Excel. Y en Excel sí. ¿Había otra pregunta? Había dos juntas. ¿Cuál era la otra? Una era si se puede importar a un Word y la otra... ¿Se acuerda? Creo que lo del ID, pero lo respondiste. Ah, está bien. Sí, no, el ID tiene que estar previamente en los datos que vos importás. Yo tengo una consulta. Cuando te arroja esos errores cuando importás, que en una parte dice como corregir errores o algo así, ¿qué es lo que hace? A veces cuando importás datos te puede tirar, tiene errores y en ese caso te fijas, depende de cada caso. A mí me apareció en un momento al principio de la clase, ¿no? ¿Eso Sí. preguntás? Sí. Sí, por lo general te dice cuál es el error, pero es muy raro que te aparezca. Es más, yo lo ignoré y estaban todos bien los datos. Ok. No sé bien qué puede generar un error en este sentido, la verdad. No estoy muy acostumbrado a que me pase. ¿Alguna pregunta más? Tengo Acá una iba a traerme de pregunta. vuelta. Sí. Generalmente en las herramientas de visualización de datos, los gráficos entonces que más se utilizan son histogramas, gráficos de torta, series temporales y nada más, ¿no? O hay otros que vos digas, bueno, se está empezando a utilizar este o generalmente en este sector se utiliza este. Al menos los que No, yo vi siempre fueron esos tres, pero no sé, y otros. estos son los tres que más se usan lejos. Después acá, por ejemplo, hay uno muy parecido a este, que es el de gráfico de áreas apiladas. Acá no sé por qué es tan malo esto que habíamos dicho de la relación, pero... Esto te muestra las mismas líneas, pero las va sumando. Claro, Igual no, ahora sí. claro. No, estos son los que más se usan. Por lo general, ustedes piensen qué necesidad tienen primero y después qué gráfico les conviene usar. Uno de los que no nombraste que es muy útil y es una pelotudez es este del recuento ID. Porque una vez Claro, que yo sí, me no, ese pare... sí. Sí, 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 sí.
totalmente. Ahora de vuelta en el filtro, quiero sacar las que están en blanco, como hicimos antes. Seleccionar todo y selecciono estas dos. Y vamos a hacer un último gráfico para cerrar. Después preguntas, respondo lo que sea. Quiero hacer un gráfico que me muestre qué porcentajes de películas filmadas por... Stan Brakhage, no sé cómo se llamará. Vamos a hacer un gráfico que me diga de este autor, esto lo vamos a seleccionar en un filtro, qué tipo de película filmó. Me quedo chico el lienzo. Esto. Si alguien preguntaba si tiene el límite de la hoja, es de 9.999 píxeles. Como dije acá para cerrar, voy a traer director al valor leyenda. Lo que me va a aparecer es como en el gráfico de torta. Acuérdense que leyenda es tipo para que es como con qué me está segmentando la información. Esto representa película, esto cortometraje. Y después el recuento ID lo que va a hacer es contar la leyenda, cuántas veces aparece en la tabla. Entonces, acá tengo los distintos directores y voy a traer en este caso... Grande, claro. ¿Se entiende la tabla que quiero hacer? Quiero traer a este director y decir qué tipo de película filmó. Voy a poner... No, en este caso sería dirección y detalle. Y lo que quiero saber es cuáles son los géneros en realidad. Este gráfico torta me queda un chino, pero porque no tiene el filtro que es esencial. Que yo acá voy a filtrar, voy a poner director. Y para este gráfico de torta... Uy, se trabó. Voy a traer las de... Se me tildó un poco la máquina, perdón. Miren, porque quizás me compliqué. Pero acá tengo el director A. Edward Sutherland. ¿Qué hice? En leyenda puse género. Lo mismo que acá arriba hice con tipo de película. En valores puse recuento ID. Me va a contar cada película que sea de tipo comedia, drama, intriga, aventuras, romance. En detalle puse director, que antes no había puesto esto. Entonces, si yo acá voy a volver a poner todos para que se entienda que esto se va al carajo. ¿Ven? Ahí va. Como que hace segmentaciones por director, por película. Un quilombo. Si me paro acá se nota. Bueno, es complicado ahora. Pero... Es complicado. De vuelta.
Perdón, estoy buscando un director con un número significativo de películas para que valga la pena este gráfico. Hay 100.000 películas, entonces esto es un chino. Este último gráfico con el que cierro la clase, y perdón que un poco quizás me fui ahora, es un gráfico torta que yo seleccioné un director en detalle, puse dirección y acá le apliqué un filtro, entonces me trae por el director que yo seleccioné, primero en detalles y después filtré acá, qué tipo de películas hizo. Y cuando yo me pare acá, voy a estar en las películas de intriga firmadas por Alan Rudolph, que cuando vaya acá me va a decir que son 3, que cuando vaya acá me va a decir, ahí se rompe un poco el gráfico. Claro, el de Se serie arma de el juego. tiempo quedó como línea horizontal sin información. Sí, Que sí. no estoy tratando de pensar por qué. Yo también estoy tratando de pensar por qué. Quizás porque no tienen el año en el gráfico. Igual se quedó en 1. Está bien. Y 1991 figura. Qué raro. Sí. A ver si me paro acá Bueno, en 9. ahora ese sí. Acá vuelve a cobrar sentido. Dice que Claro, en sí. 1984 filmó 2 películas. Creo que este 1 equivale a 0, que está mal el dato. Pero nada, perdón, quizás al final de la clase me fui un poco. ¿Tienen alguna consulta para hacerme? ¿Cualquier tipo de Momento pregunta? no. A ver cuántos quedamos. Siempre me encanta ver, empezamos 70 personas y terminamos 37, un montón.